Su marido la señaló en el cumpleaños del hijo. Pero lo que ella reveló cambió todo. La cocina de la familia Gutiérrez Montero hervía de actividad. Elena se movía con precisión entre el refrigerador y la estufa, sus manos expertas ajustando el fuego bajo la olla de chocolate caliente mientras verificaba por quinta vez que la masa del pastel estuviera enfriándose adecuadamente. Faltaban 3 horas para la fiesta de cumpleaños de Diego, y todo debía ser perfecto. ¿Necesitas ayuda? Javier asomó la cabeza por la puerta de la cocina, ya vestido con una camisa azul recién planchada que Elena había dejado lista la noche anterior. Todo está bajo control, respondió ella sin desviar la mirada de la crema que batía. ¿Podrías revisar si Diego ya se despertó? Quiero darle su regalo antes de que lleguen sus amigos. Javier asintió y desapareció por el pasillo. Elena suspiró profundamente. Últimamente, estas breves interacciones constituían la mayor parte de su comunicación matrimonial. Corteses, funcionales, vacías de la complicidad que alguna vez tuvieron. 6 meses atrás, habría detenido lo que estaba haciendo para darle un beso o compartir alguna anécdota sobre los preparativos. Ahora, cada uno se movía en su propia órbita, manteniendo las apariencias por el bien de Diego. El cielo de Ciudad de México lucía despejado esa mañana de sábado, una rareza que Elena interpretó como un buen presagio. Desde la ventana de la cocina podía ver fragmentos del Ajusco a lo lejos, la montaña parcialmente visible entre los edificios de su colonia en la Narvarte. Un barrio tradicional, familiar, donde habían decidido establecerse hace 8 años cuando Diego apenas tenía 2 y Javier recién comenzaba como médico residente en el Hospital General. Elena dejó la batidora y se limpió las manos en el delantal antes de sacar su teléfono del bolsillo. Había un mensaje de Claudia. ¿Conseguiste los documentos? Necesito saberlo hoy mismo. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. No era el momento para esto. Hoy era el día de Diego. Guardó el teléfono sin responder y continuó con los preparativos, intentando ignorar la presión que sentía en el pecho cada vez que pensaba en aquella carpeta escondida en el fondo de su closet, detrás de las cajas de zapatos que ya no usaba. Mamá. La voz de Diego inundó la cocina mientras el niño entraba corriendo, todavía en pijama, su cabello negro despeinado apuntando en todas direcciones. ¿Ya es hora de la fiesta? Elena sonrió, abandonando momentáneamente sus preocupaciones. Diego tenía los mismos ojos oscuros y expresivos de Javier, pero había heredado su sonrisa y esa manera de arrugar ligeramente la nariz cuando estaba emocionado. Todavía faltan unas horas, cumpleañero, dijo, inclinándose para abrazarlo. Pero ya tengo algo para ti. Javier apareció en el umbral, observando la escena con una mezcla de afecto y algo más que Elena no pudo descifrar. ¿Resentimiento? ¿Sospecha? Llevaba semanas intentando leerlo, buscando el momento adecuado para hablar, pero cada intento terminaba en conversaciones superficiales o discusiones por asuntos domésticos irrelevantes. ¿Puedo abrir mi regalo ahora? Diego miraba expectante entre sus padres. Por supuesto, dijo Elena, señalando una caja envuelta en papel azul sobre la mesa del comedor. Tu papá y yo lo elegimos especialmente para ti. La mentira salió con naturalidad. En realidad, Elena había comprado el telescopio hace 3 meses, cuando notó la fascinación de Diego por las estrellas después de una excursión escolar al planetario. Javier apenas había mostrado interés cuando ella se lo mencionó, limitándose a asentir distraídamente mientras revisaba unos expedientes médicos. Diego desgarró el papel con la impaciencia característica de sus 10 años. Sus ojos se iluminaron al descubrir el telescopio, exactamente el modelo que había señalado en una revista. «Es increíble», gritó, examinando cada parte con reverencia. «Y gracias, mamá. Y gracias, papá». Javier se acercó, revolviéndole el cabello a su hijo con genuino cariño. «Feliz cumpleaños, campeón. Esta noche podemos probarlo en la terraza». «Si no hay demasiada contaminación», añadió Elena, intercambiando una mirada cómplice con Diego. Ambos compartían ese pequeño ritual de buscar estrellas en el cielo contaminado de la ciudad, como un juego imposible que solo ellos entendían. El timbre interrumpió el momento. Elena miró su reloj con sorpresa.
Debe ser tu abuela Carmen, dijo, quitándose el delantal. Llegó temprano para ayudar con los preparativos. Efectivamente, la madre de Javier esperaba en la puerta con varios paquetes en sus brazos y la energía imparable que la caracterizaba a sus 65 años. «¿Y mi niño hermoso?», exclamó al ver a Diego, dejando los paquetes en el suelo para abrazarlo. 10 años. No puedo creerlo. Carmen entró como un torbellino, distribuyendo bolsas con decoraciones adicionales, recipientes con comida y regalos envueltos en papel brillante. Elena siempre había admirado su vitalidad, aunque a veces resultaba abrumadora, especialmente en momentos de tensión como los que vivía ahora. «Elena, querida, estás muy pálida», comentó Carmen mientras desempacaba unos tamales que había traído. «¿Todo bien?». «Solo estoy un poco cansada», respondió Elena con una sonrisa forzada. «Estos días han sido intensos con los preparativos». Carmen asintió sin parecer muy convencida. «Javier me comentó que has estado muy ocupada últimamente. Saliendo mucho, reuniones hasta tarde». Elena tensó la mandíbula. Así que Javier estaba hablando de ella con su madre. No le sorprendía, pero igual dolía. «Proyectos personales», respondió secamente. «Nada importante». «Mamá», intervino Javier, claramente incómodo, «¿podrías ayudar a Diego a vestirse mientras terminamos de preparar todo?». Carmen captó la tensión flotando en el aire y asintió, llevándose a Diego hacia su habitación mientras le preguntaba sobre su nuevo telescopio. Cuando quedaron solos, Elena y Javier se miraron en silencio. «¿Era necesario comentarle a tu madre sobre mis salidas?», preguntó Elena finalmente, manteniendo la voz baja. Javier se encogió de hombros, un gesto que últimamente parecía ser su respuesta favorita. «No fue con mala intención. Estaba preocupada por ti, igual que yo». «No necesito que nadie se preocupe por mí», respondió Elena, volviendo a sus tareas en la cocina. «Necesito confianza». «Es difícil confiar cuando ni siquiera sé dónde estás la mitad del tiempo», dijo Javier, acercándose. «Elena, hoy es el cumpleaños de Diego. No quiero discutir, pero esto no puede seguir así. Sea lo que sea que estés haciendo, me está alejando de ti. Nos está separando como familia». Elena sintió el peso de lo no dicho entre ambos. Cuánto anhelaba poder compartir la verdad, explicarle por qué estas semanas de secretos eran necesarias. Pero no podía. «No todavía». «Tienes razón», concedió. «Hoy es el día de Diego. Hablemos después de la fiesta, ¿te parece?». Antes de que Javier pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Habían llegado los primeros invitados. La casa se llenó rápidamente de niños entusiasmados, padres conversando en grupos y el caos organizado característico de una fiesta infantil. Elena se movía entre los invitados con una sonrisa practicada, sirviendo bebidas, repartiendo bocadillos y asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Diego y sus amigos jugaban en el patio trasero bajo la supervisión de un animador disfrazado de superhéroe que Elena había contratado para la ocasión. «Has pensado en todo», comentó Mariana, madre de uno de los compañeros de Diego y la única amiga cercana que Elena conservaba desde la universidad. «Como siempre». Elena sonrió, agradecida por la presencia de Mariana. «Intento compensar mi ausencia de las últimas semanas». Mariana levantó una ceja. «¿Javier sigue molesto por tus misteriosas desapariciones?». «Hoy acordamos una tregua», respondió Elena, bajando la voz. «Pero sí, está cada vez más frustrado». «No lo culpo». «¿Cuándo piensas contarle?». «Esto te está consumiendo, Elena». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje de Claudia, urgente. «Llámame ahora». «Tengo que hacer una llamada», murmuró Elena, apretando brevemente el brazo de su amiga. «¿Podrías vigilar que no falte nada en la mesa de postres?». Elena se escabulló hacia su habitación, cerrando la puerta tras ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Claudia. «¿Qué sucede?», preguntó en cuanto escuchó que respondían. «Los análisis confirmaron nuestras sospechas», la voz de Claudia sonaba tensa al otro lado de la línea. «El medicamento está adulterado, Elena».
Necesito esos documentos hoy mismo para presentar la denuncia. Elena cerró los ojos, intentando procesar la información. Es el cumpleaños de mi hijo, Claudia. No puedo simplemente desaparecer. Entiendo, pero esto es más grande que nosotras. Estamos hablando de vidas en riesgo. Mañana podría ser demasiado tarde. El peso de la situación cayó sobre sus hombros. 6 meses de investigación silenciosa, recopilando evidencia de una red de distribución de medicamentos adulterados dentro del mismo hospital donde trabajaba Javier. Su esposo no tenía idea de lo que ella había descubierto mientras trabajaba como voluntaria en la Asociación de Apoyo a Pacientes Oncológicos, ni de cómo esa información podría potencialmente afectar su carrera y su reputación. Necesito un par de horas, decidió Elena. Te los llevaré después de partir el pastel. Cuando regresó a la fiesta, notó que Javier la observaba desde el otro lado de la sala, una pregunta silenciosa en su mirada. Elena desvió la vista, concentrándose en los preparativos para el momento del pastel. La tarde avanzaba entre risas y juegos. Elena había contratado a un fotógrafo para capturar cada momento importante, y ahora este se preparaba para la foto familiar frente al pastel, con las 10 velas encendidas. Diego se situó en el centro, con Elena y Javier flanqueándolo, sus manos apoyadas en los hombros del niño. Sonrían, indicó el fotógrafo. Elena intentó proyectar felicidad, consciente de la tirantez en la sonrisa de Javier y de que sus propios pensamientos estaban divididos entre ese momento y la llamada de Claudia. El flash destelló varias veces. Ahora, anunció Carmen, es momento de que papá diga unas palabras antes de que Diego sople las velas. Esta pequeña tradición familiar no estaba planeada, pero Elena asintió, cediendo el protagonismo a Javier. Él carraspeó, visiblemente incómodo por la atención repentina, pero se sobrepuso rápidamente con la desenvoltura que lo caracterizaba en su vida profesional. Diego, comenzó, su voz clara llevando el silencio a la sala, hoy cumples 10 años y no podríamos estar más orgullosos del niño inteligente, curioso y bondadoso en que te estás convirtiendo. Los invitados asintieron, algunos padres intercambiando miradas de aprobación. Diego sonreía, ligeramente avergonzado pero claramente complacido. Tu madre y yo queremos que sepas que, pase lo que pase, siempre estaremos aquí para ti. La familia es lo más importante, continuó Javier. Y entonces, en lo que pareció un impulso que ni él mismo esperaba, añadió, aunque últimamente parece que algunos lo han olvidado. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Elena sintió que el color abandonaba su rostro mientras las miradas de los invitados oscilaban entre ella y Javier. Tu mamá tiene sus propias prioridades ahora, prosiguió Javier, su tono mezclando amargura y tristeza. Pero hoy es tu día y mereces toda nuestra atención. Elena permaneció inmóvil, el shock inicial transformándose en una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Realmente Javier estaba haciendo esto? ¿En el cumpleaños de su hijo, frente a todos sus amigos y familiares? Javier, por favor, murmuró, intentando mantener la compostura. Pero algo se había roto en él, como una presa cediendo tras meses de presión contenida. ¿Sabes qué, Diego? Tu mamá tiene secretos. Secretos que aparentemente son más importantes que nosotros. Por eso casi nunca está en casa últimamente. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Carmen se adelantó, intentando intervenir. Hijo, creo que este no es el momento. ¿Cuándo será el momento, mamá?, respondió Javier, su voz elevándose. ¿Cuándo nuestra familia ya esté completamente destrozada? Diego miraba a sus padres con ojos asustados, las velas del pastel derritiéndose lentamente, olvidadas. Elena sentía las miradas de todos sobre ella, juzgando, especulando. Su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo, cegaramente otro mensaje de Claudia, y fue como si ese pequeño recordatorio la anclara nuevamente a la realidad. Suficiente. La voz de Elena emergió con una firmeza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Diego, cariño, ¿por qué no vas con la abuela Carmen a la cocina por más servilletas mientras tu papá y yo conversamos un momento? El niño asintió, evidentemente aliviado por la oportunidad de escapar de la tensión.
Carmen rápidamente lo tomó de la mano y se lo llevó, lanzando una mirada de reproche a su hijo al pasar junto a él. Mariana, continuó Elena, dirigiéndose a su amiga, ¿podrías pedirle al animador que organice otro juego en el patio? Enseguida estaremos con ustedes para continuar la celebración. Con eficiencia sorprendente, la sala se vació. Algunos padres murmuraban entre ellos mientras salían, pero Elena apenas los registró. Su atención estaba completamente enfocada en Javier, que ahora parecía algo descompuesto, como si acabara de despertar de un trance y se diera cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo pudiste?, susurró Elena cuando finalmente quedaron solos. ¿Cómo pudiste humillarme así frente a todos? ¿Frente a Diego? Javier se pasó una mano por el rostro. No lo planeé. Simplemente, explotó. Estoy harto de tus mentiras, Elena. De tus evasivas. De tus llamadas secretas y tus salidas misteriosas. Si me hubieras preguntado directamente en lugar de hacer suposiciones. Lo he intentado, exclamó Javier. Dios sabe que lo he intentado. Pero siempre tienes una excusa, siempre evitas la conversación. Elena respiró profundamente, consciente de que los invitados probablemente podían escucharlos a pesar de la música que ahora sonaba en el patio. Tenía que tomar una decisión. Continuar con la farsa de la fiesta perfecta ya no era una opción. Tienes razón, admitió finalmente. Te debo una explicación. Pero no aquí, no así. Javier la miró con sorpresa, como si no esperara esa concesión. Necesito salir por un par de horas, continuó Elena, sosteniendo una mano en alto cuando vio que Javier estaba a punto de protestar. Y después, esta noche, te contaré todo. Absolutamente todo. Te prometo que entenderás por qué no podía hablar antes. ¿Realmente crees que puedes simplemente irte ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños de Diego, después de todo esto? La incredulidad en la voz de Javier era palpable. No tengo opción, respondió Elena, ya dirigiéndose hacia la puerta. Confía en mí por última vez. Te juro que cuando regrese, entenderás. Javier se quedó inmóvil, observándola con una mezcla de dolor y resignación mientras ella tomaba su bolso y las llaves del auto. Si sales por esa puerta ahora, Elena, dijo finalmente, no sé si podremos reparar esto. Elena se detuvo, la mano en el picaporte. Las palabras de Javier pesaban como plomo en su corazón, pero la urgencia del mensaje de Claudia pulsaba en su mente con igual fuerza. Tengo que hacerlo, respondió suavemente. Por todos nosotros. Y con eso, salió de la casa, dejando tras ella una fiesta en suspenso y un matrimonio al borde del abismo. El tráfico de la Ciudad de México era caótico incluso en sábado. Elena maniobraba su auto entre carriles, intentando avanzar mientras las lágrimas nublaban ocasionalmente su visión. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento para revivir la expresión de Javier, el rostro confundido de Diego, las miradas de pena y curiosidad de los invitados. Maldita sea, murmuró, golpeando el volante cuando se detuvo en un embotellamiento en Insurgente Sur. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Mariana. ¿Dónde estás? La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Estás bien? Estoy en camino a recoger unos documentos, respondió Elena, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. ¿Cómo está Diego? Confundido. Triste. Javier está intentando mantener la fiesta en pie, pero es evidente que algo se rompió. Carmen se encargó de encender nuevamente las velas y todos cantaron, pero no era lo mismo. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de su ausencia en lo que debería haber sido un momento perfecto para su hijo. Dile a Diego que lo amo, por favor. Que volveré pronto. Elena, la voz de Mariana se tornó seria, no sé en qué estás metida, pero sea lo que sea, ¿vale la pena arriesgar tu familia? La pregunta quedó flotando entre ambas mientras Elena observaba el tráfico comenzar a moverse nuevamente. No lo entenderías, respondió finalmente. Nadie lo entiende todavía. Pero lo harán. Terminó la llamada y continuó su camino hacia el edificio donde guardaba los documentos que había recopilado meticulosamente durante meses.
Evidencia de un esquema de corrupción que involucraba a altos directivos del Hospital General, quienes autorizaban la compra de medicamentos oncológicos adulterados a cambio de sobornos exorbitantes. Medicamentos que, en el mejor de los casos, no tenían efecto alguno en los pacientes con cáncer, en el peor, aceleraban su deterioro. Todo había comenzado de manera inocente. Elena, licenciada en farmacia pero dedicada desde hace años exclusivamente a su familia, había decidido retomar contacto con su profesión ofreciéndose como voluntaria en la Asociación de Apoyo a Pacientes Oncológicos donde Claudia, su antigua compañera de universidad, trabajaba. Su intención era simplemente mantenerse actualizada mientras Diego crecía, quizás eventualmente regresar al campo laboral. Pero entonces notó las anomalías. Pacientes que reportaban cambios inusuales en la apariencia de sus medicamentos. Tratamientos que debían mostrar ciertos efectos secundarios y no lo hacían. Fotografías de empaques con lotes supuestamente fabricados en fechas imposibles. Al principio pensó que eran errores aislados, hasta que Claudia le mostró sus propias notas. Llevaba meses sospechando lo mismo. Lo que siguió fue una investigación clandestina. Contactos con excompañeros en la industria farmacéutica, noches estudiando documentación técnica, visitas a pacientes para documentar sus testimonios. Y finalmente, la conexión con el Hospital General, donde Javier construía su carrera como médico respetado. Elena nunca quiso involucrarlo. Sabía lo importante que era el hospital para él, como adoraba su trabajo y respetaba a sus superiores. Por eso había mantenido todo en secreto, incluso cuando la investigación comenzó a consumir sus días y a distanciarlos. Era su forma de protegerlo. Pero ahora, mientras estacionaba frente al edificio de oficinas donde guardaba toda la evidencia, ya no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Quizás debió confiar en él desde el principio. Quizás juntos habrían encontrado una mejor solución. El celular vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido: sabemos lo que tienes. No entregues nada si quieres que tu familia esté segura. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Releyó el mensaje varias veces, intentando convencerse de que era una broma pesada o una coincidencia. Pero dentro de ella, sabía que no lo era. De alguna manera, los responsables se habían enterado de su investigación. Con manos temblorosas, intentó llamar a Claudia. Nada. El teléfono sonaba sin recibir respuesta. Intentó nuevamente, con el mismo resultado. Una sensación de pánico comenzó a expandirse por su pecho mientras miles de escenarios aterradores cruzaban su mente. Tenía que regresar a casa. Tenía que asegurarse de que Javier y Diego estuvieran bien. Arrancó el auto con un chirrido de llantas, ignorando las bocinas molestas de otros conductores mientras se incorporaba bruscamente al tráfico. Su mente funcionaba a toda velocidad, evaluando opciones. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si la amenaza era real? ¿Y si ponía a su familia en mayor peligro? Mientras avanzaba por las calles congestionadas, un nuevo mensaje llegó: última advertencia. Sabemos dónde vives. Dónde estudia Diego. Dónde trabaja Javier. Elena sintió náuseas. No era una coincidencia. No era una broma. Quienquiera que estuviera detrás de esto, conocía a su familia. Los había estado vigilando. Con dedos temblorosos, marcó el número de Javier. Un tono: 2, 3. Elena. La voz de su esposo sonaba fría, distante. Los invitados se están marchando. Diego pregunta por ti. Javier, escúchame, interrumpió ella, la urgencia evidente en su voz. Necesito que tomes a Diego y salgan de la casa. Ahora mismo. ¿De qué estás hablando? El tono de Javier cambió, la irritación siendo reemplazada por confusión. No tengo tiempo para explicarlo todo, respondió Elena, pasándose un semáforo en amarillo. Recibí amenazas. Creo que están vigilando la casa. Por favor, toma a Diego y vayan a casa de tus padres. Te encontraré allí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Elena podía imaginar la expresión de Javier, dividido entre la preocupación y la incredulidad ante lo que sonaba como una excusa desesperada o, peor aún, un delirio.
Elena, dijo finalmente, su voz más suave, creo que necesitas calmarte. Lo que sea que esté pasando, lo resolveremos juntos cuando regreses. Diego te necesita. Yo te necesito. No lo entiendes, exclamó ella, frustrada. Esto es real, Javier. Es peligroso. Por favor, confía en mí. Otro silencio. Elena contuvo la respiración, consciente de que estaba pidiendo mucho después de meses de secretos y evasivas. De acuerdo, cedió finalmente Javier. Llevaré a Diego con mis padres. Pero cuando esto termine, sea lo que sea, necesito la verdad completa. La tendrás, prometió Elena. Te lo juro. Terminó la llamada justo cuando llegaba al cruce de Insurgentes y Félix Cuevas. El tráfico estaba completamente detenido, una marea de autos atrapados en todas direcciones. Elena golpeó el volante, desesperada. No podía quedarse atrapada ahí. No ahora. Tomó una decisión. Estacionó el auto en el primer espacio disponible que encontró, tomó su bolso y comenzó a caminar rápidamente hacia la estación del Metrobús. Si no podía avanzar en auto, lo haría en transporte público. Mientras esperaba en el andén, rodeada de personas que regresaban a casa después de una tarde de compras o paseos, Elena intentó llamar nuevamente a Claudia. Esta vez, para su alivio, respondió al tercer tono. ¿Dónde estás? La voz de Claudia sonaba agitada. Llevo horas intentando localizarte. Recibí amenazas, respondió Elena en voz baja, vigilando que nadie pudiera escucharla. ¿Saben sobre la investigación? ¿Conocen a mi familia? Dios mío, murmuró Claudia. Elena, esto está escalando más rápido de lo que imaginamos. El doctor Mendoza me contactó hace una hora. Dice que encontró más pruebas, pero tiene miedo. Quiere encontrarse con nosotras esta noche. El doctor Mendoza, el anestesiólogo que había sido su primer informante dentro del hospital, un hombre de principios que se había horrorizado al descubrir el esquema de corrupción. No puedo esta noche, respondió Elena, observando el Metrobús acercarse a la estación. Tengo que asegurarme de que mi familia esté a salvo. Entiendo, pero esta podría ser nuestra única oportunidad. Mendoza dice que tiene nombres, Elena. Nombres de todos los involucrados. Elena cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándola. Su familia o la verdad. La seguridad de Diego y Javier o la justicia para cientos de pacientes engañados. Dame la dirección, dijo finalmente. Pero primero iré a casa de mis suegros para asegurarme de que Javier y Diego estén bien. Mientras subía al Metrobús, Elena se permitió un momento de duda. Quizás Javier tenía razón. Quizás había cruzado una línea, priorizando su investigación sobre su familia. O quizás la línea nunca había sido clara en primer lugar, y cada decisión que había tomado la había llevado inevitablemente a este momento crítico donde todo lo que valoraba estaba en riesgo. El Metrobús avanzaba por el carril confinado, inmune al tráfico que paralizaba el resto de la avenida. A través de la ventana, Elena observaba la ciudad pasar, sus luces comenzando a encenderse mientras el sol se ponía. Una ciudad hermosa y terrible, llena de contrastes y contradicciones, igual que la situación en la que se encontraba. Su teléfono vibró una vez más. Era Javier, estamos en casa de mis padres. Por favor, ven pronto. Diego te necesita. Elena respiró profundamente, aliviada. Al menos por ahora, su familia estaba a salvo. Respondió con un mensaje breve, voy en camino. Prepárate para escuchar toda la verdad. Mientras guardaba el teléfono, Elena tomó una decisión. Esta noche terminaría con los secretos. Le contaría todo a Javier, la investigación, las amenazas, las vidas en riesgo. Y juntos, como la familia que eran, encontrarían una solución. Lo que Elena no sabía, mientras el Metrobús la llevaba hacia el norte de la ciudad, era que la verdad tendría un costo mucho más alto de lo que había imaginado. La casa de los padres de Javier se encontraba en la colonia Lindavista, una zona residencial de clase media alta con calles arboladas y casas bien cuidadas.
Elena descendió del taxi que había tomado después del Metrobús y observó la fachada familiar, 2 pisos, jardín delantero pequeño pero impecable, las luces del porche encendidas como una señal de bienvenida. Pero esta noche, por primera vez, sintió aprensión al acercarse a la puerta. ¿Qué explicación podría darle a Carmen, quien siempre la había tratado como a una hija? ¿Cómo justificaría haber convertido el cumpleaños de Diego en un campo de batalla? Respiró profundamente y tocó el timbre. Segundos después, la puerta se abrió revelando el rostro preocupado de Humberto, su suegro. Elena, dijo con alivio evidente, qué bueno que llegaste. Pasa, por favor. El interior estaba silencioso, demasiado silencioso para una casa que debería albergar a un niño de 10 años. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde están Diego y Javier?, preguntó, intentando mantener la calma. Diego está arriba con Carmen, respondió Humberto, guiándola hacia la sala. Estaba muy alterado cuando llegaron, así que está intentando distraerlo con sus viejos álbumes de fotos. ¿Y Javier? Humberto dudó un momento. Salió hace unos 20 minutos. Recibió una llamada y dijo que era urgente, que tenía que verificar algo en el hospital. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿El hospital? ¿Dijo específicamente que iría al hospital? Sí, mencionó algo sobre un paciente crítico. ¿Por qué? Elena, ¿qué está pasando? Javier llegó aquí con Diego, ambos muy alterados, hablando de amenazas y peligros. Elena sacó su teléfono y marcó frenéticamente el número de Javier. La llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó nuevamente con el mismo resultado. Tengo que encontrarlo, dijo, más para sí misma que para Humberto. No es seguro que esté en el hospital ahora mismo. Elena, me estás asustando, intervino Carmen, que había bajado las escaleras al escuchar la conmoción. ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Por qué Javier no estaría seguro en su propio lugar de trabajo? Elena miró a sus suegros, considerando cuánto podía revelarles. Necesitaban entender la gravedad de la situación, pero no quería involucrarlos más de lo necesario. Descubrí algo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algo malo que está sucediendo en el hospital. Personas importantes están involucradas y ahora me han amenazado a mí y a mi familia. Carmen llevó una mano a su boca, ahogando una exclamación de sorpresa. Humberto frunció el ceño, claramente procesando la información. ¿Qué tipo de algo malo?, preguntó finalmente. Medicamentos adulterados, respondió Elena, decidiendo que la honestidad era la única opción en ese momento. Para pacientes con cáncer. He estado recopilando pruebas durante meses, trabajando con Claudia, ¿la recuerdan? Mi compañera de la Facultad de Farmacia. ¿Y Javier está involucrado? La voz de Carmen temblaba ligeramente. No, exclamó Elena, horrorizada ante la sugerencia. Javier no sabe nada. Lo mantuve al margen precisamente para protegerlo. Pero ahora temo que... Su voz se apagó mientras la realización la golpeaba. La llamada que Javier había recibido. Su repentina necesidad de ir al hospital. ¿Y si no había sido coincidencia? ¿Y si alguien lo había traído deliberadamente allí? Necesito que se queden con Diego, dijo con urgencia, ya dirigiéndose hacia la puerta. No salgan por ningún motivo. Voy a buscar a Javier. Elena, espera. Humberto la detuvo por el brazo. Si lo que dices es cierto, es demasiado peligroso. Deberíamos llamar a la policía. Elena sacudió la cabeza. No tenemos pruebas suficientes todavía. Y no sé hasta dónde llegan las conexiones de estas personas. Al menos deja que te acompañe, insistió Humberto. No, respondió Elena con firmeza. Necesito que te quedes aquí, protegiendo a Diego. Por favor, Humberto, confía en mí. Algo en su tono debió convencer a su suegro, porque finalmente asintió, liberando su brazo. Ten cuidado, dijo Carmen, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Y trae a mi hijo de vuelta a salvo. Elena asintió, agradecida por la comprensión de sus suegros a pesar de la escasa información que les había proporcionado.
¿Puedo ver a Diego antes de irme?, preguntó. Carmen la guió escaleras arriba hasta la habitación que siempre reservaban para cuando su nieto los visitaba. Diego estaba sentado en la cama, hojeando distraídamente un álbum de fotos. Levantó la mirada cuando Elena entró, y la mezcla de alivio y reproche en sus ojos le partió el corazón. «Hola, campeón», dijo suavemente, sentándose junto a él. «Lamento mucho lo que pasó en tu fiesta». Diego encogió los hombros, un gesto tan parecido al de Javier que Elena sintió una punzada de nostalgia por los días más simples, cuando su mayor preocupación era qué preparar para la cena. «Papá estaba muy enojado», dijo finalmente el niño. «Nunca lo había visto así». «Lo sé», respondió Elena, pasando una mano por el cabello de Diego. «Tu papá y yo hemos tenido algunos problemas últimamente, pero eso no significa que no te amemos más que a nada en el mundo». ¿Van a divorciarse? La pregunta, directa y sin filtros, característica de su edad, cayó como un peso sobre Elena. «No», respondió con más certeza de la que sentía. «Estamos pasando por un momento difícil, pero lo resolveremos. Te lo prometo». Diego asintió, sin parecer completamente convencido. Elena lo abrazó fuertemente, inhalando el aroma de su champú, memorizando la sensación de tenerlo en sus brazos. «Tengo que irme ahora», dijo, separándose gentilmente. «Voy a buscar a tu papá. Mientras tanto, quédate con los abuelos y sé un buen chico, ¿de acuerdo?». Diego volvió a asentir, más resignado que comprensivo. Elena besó su frente y se levantó, consciente de que cada momento que pasaba podría ser crucial para Javier. Al salir de la habitación, encontró a Carmen esperándola en el pasillo. «Cuídalo bien», pidió Elena. «Y si llama Javier, por favor dile que me llame inmediatamente». Carmen la abrazó brevemente. «Ten cuidado, hija. Y recuerda que, sea lo que sea que hayas descubierto, ninguna verdad vale la vida de las personas que amas». Las palabras de su suegra resonaron en la mente de Elena mientras salía de la casa y abordaba otro taxi, esta vez con destino al Hospital General. ¿Tenía razón Carmen? ¿Había comprometido la seguridad de su familia por un principio, por justicia para personas que ni siquiera conocía? El taxi avanzaba por las calles nocturnas y Elena intentaba infructuosamente comunicarse con Javier. Cada llamada directa al buzón de voz aumentaba su ansiedad. Finalmente, decidió llamar a Claudia. «Elena, ¿dónde estás?». La voz de su amiga sonaba tensa. «Voy camino al hospital», respondió. «Creo que Javier está allí». Recibió una llamada y salió de repente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Claudia, ¿sigues ahí?». «Estoy aquí», respondió finalmente. «Elena, hay algo que debes saber. El doctor Mendoza fue atacado hace una hora. Está en urgencias ahora mismo, en estado crítico». Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Quién lo atacó? No lo sé con certeza, pero encontraron junto a él una nota. Decía, «Esto es lo que sucede a quienes hablan demasiado, punto». La implicación era clara y aterradora. Si habían atacado a Mendoza, Javier también podía estar en peligro. «¿Dónde estás tú ahora?», preguntó Elena, intentando mantener la calma. «En la asociación, revisando los últimos documentos que conseguimos». «Elena, esto es más grande de lo que pensábamos. No es solo el Hospital General. Hay otros 3 hospitales involucrados y conexiones con funcionarios de la Secretaría de Salud». Elena cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que enfrentaban. «Escúchame, Claudia. Reúne toda la evidencia y llévala a la periodista que contactaste, la de Reforma. Si algo me sucede a mí o a Javier, asegúrate de que todo esto salga a la luz». «Elena, no hables así», protestó Claudia, pero Elena podía escuchar el miedo en su voz. «Todo saldrá bien». «Eso espero», respondió Elena, observando las luces del Hospital General aparecer en la distancia. «Tengo que dejarte. Ya casi llego al hospital». Terminó la llamada mientras el taxi se detenía frente a la entrada principal. Pagó rápidamente y descendió, observando el edificio iluminado con una mezcla de determinación y aprensión.
El Hospital General de México, una institución con más de un siglo de historia, se elevaba imponente en la noche. Durante el día, sus pasillos bullían de actividad, pero ahora, en las primeras horas de la noche, solo el área de urgencias mantenía el ritmo acelerado habitual. Elena entró por la puerta principal, agradecida por conocer bien el lugar gracias a las numerosas veces que había visitado a Javier durante sus turnos. La recepcionista la reconoció de inmediato. Señora Gutiérrez, buenas noches. ¿Busca al doctor? Sí, Rosa, respondió Elena, intentando que su voz sonara casual. ¿Lo has visto? La mujer consultó algo en su computadora. No está programado para esta noche, pero llegó hace aproximadamente 40 minutos. Creo que subió al 5º piso, a oncología. Oncología. El departamento directamente afectado por los medicamentos adulterados. No podía ser coincidencia. Gracias, Rosa, dijo Elena, ya dirigiéndose hacia los elevadores. Presionó repetidamente el botón, ansiosa por cada segundo que pasaba. Mientras esperaba, sacó su teléfono para intentar llamar a Javier una vez más. Para su sorpresa, esta vez el teléfono timbró. 1, 2, 3 veces. ¿Y entonces, Elena? La voz de Javier sonaba extrañamente tensa. Javier. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en el hospital. En la oficina del doctor Reyes. El doctor Reyes, director del departamento de oncología y uno de los nombres que Elena sospechaba estaba involucrado en el esquema de medicamentos adulterados. Javier, escúchame, susurró Elena, consciente de que podrían estar vigilándola. Sal de ahí ahora mismo. Es peligroso. No puedo, Elena, respondió Javier, su voz bajando también. El doctor Reyes me mostró algo. Documentos. Tienen tu nombre. Dicen que has estado saboteando la reputación del hospital con acusaciones falsas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Estaban intentando volver a Javier en su contra, manipulándolo con información falsa. Son mentiras, Javier. Escúchame. El doctor Mendoza fue atacado hace una hora. Está en urgencias. Estas personas son peligrosas. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Javier estuviera procesando la información. El ascensor finalmente llegó y Elena entró, presionando el botón del 5º piso. ¿Dónde estás exactamente?, preguntó Javier finalmente. En el ascensor, subiendo al 5º piso. Elena, no vengas aquí, la urgencia en la voz de Javier era palpable. Hay algo extraño. Reyes salió hace unos minutos y me pidió que lo esperara, pero... Su voz se cortó abruptamente. Javier. Javier. Elena sintió que el pánico la invadía mientras la llamada se desconectaba. Las puertas del ascensor se abrieron en el 5º piso. A esta hora, el área de oncología estaba prácticamente desierta, con solo un par de enfermeras en el puesto de control. Elena se dirigió directamente hacia ellas. Buenas noches, saludó, intentando mantener la calma. Estoy buscando al doctor Gutiérrez. Me dijeron que estaría con el doctor Reyes. Una de las enfermeras asintió. Sí, llegaron hace un rato. La oficina del doctor Reyes está al final del pasillo a la derecha. Elena agradeció y se dirigió hacia allí, su mente procesando frenéticamente sus opciones. ¿Debería entrar directamente? ¿Llamar a seguridad? ¿A la policía? Sin pruebas concretas, su credibilidad estaba comprometida, especialmente frente a figuras de autoridad como el doctor Reyes. Al llegar a la puerta de la oficina, se detuvo, escuchando. Silencio. Golpeó suavemente. Javier. ¿Estás ahí? Nada. Intentó girar el picaporte y, para su sorpresa, la puerta estaba abierta. La oficina del doctor Reyes, amplia y elegantemente decorada, estaba vacía. Ni Javier ni el director de oncología estaban allí. Elena sintió que el miedo se intensificaba mientras revisaba rápidamente la habitación. Sobre el escritorio, notó algo, el teléfono de Javier, abandonado junto a un montón de documentos. Lo tomó,
confirmando sus sospechas al ver las últimas llamadas perdidas, todas de ella. Mientras guardaba el teléfono de Javier en su bolso, su atención se centró en los documentos. Eran fotocopias de artículos de periódicos viejos, casos de médicos y farmacéuticos acusados falsamente de mala praxis. Elena entendió de inmediato, estaban construyendo una narrativa para desacreditarla cuando decidiera hacer públicas sus acusaciones. Un ruido en el pasillo la alertó. Rápidamente, Elena se escondió detrás de un archivador, justo cuando la puerta se abría completamente. El doctor Reyes entró, seguido por dos hombres que Elena no reconoció. No había señal de Javier. «Debe estar por aquí», dijo Reyes, claramente irritado. «Les dije que la vigilaran». «La perdimos cuando tomó el taxi», respondió uno de los hombres. «Pero sabíamos que vendría aquí eventualmente». Elena contuvo la respiración, consciente de que cualquier sonido revelaría su presencia. Desde su escondite, podía ver parcialmente a los tres hombres mientras registraban la oficina. «El teléfono de Gutiérrez no está», notó Reyes, señalando el escritorio. «Estuvo aquí». «¿Cree que escuchó nuestra conversación?», preguntó el segundo hombre. «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». «Encuentren a la mujer. Y asegúrense de que Gutiérrez no hable con nadie más». Las implicaciones eran claras y aterradoras. Javier estaba en peligro, posiblemente retenido en algún lugar del hospital, y ahora la buscaban a ella también. Los tres hombres salieron de la oficina, y Elena esperó un minuto completo antes de emerger de su escondite. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba encontrar a Javier y escapar del hospital, pero ¿dónde buscar? El hospital era enorme, con cientos de habitaciones, laboratorios y áreas restringidas. Sacó su propio teléfono y llamó a Claudia. «Están tras de mí», susurró en cuanto su amiga respondió. «Y tienen a Javier». «Dios mío, Elena», la voz de Claudia sonaba horrorizada. «Sal de ahí ahora mismo. Llama a la policía». «No puedo irme sin Javier», respondió Elena, avanzando cautelosamente hacia la puerta. «Además, no sé si podemos confiar en la policía. No sin pruebas concretas». «Las tenemos», dijo Claudia con renovada firmeza. «Mientras hablábamos, recibí un correo del doctor Mendoza. Lo envió justo antes de ser atacado. Tiene todo, Elena. Nombres, fechas, cantidades, cuentas bancarias. Todo». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. ¿Suficiente para una denuncia formal? Más que suficiente. Ya contacté a la periodista de Reforma. Están preparando todo para publicarlo mañana a primera hora. «Eso no ayudará a Javier esta noche», murmuró Elena, asomándose al pasillo para asegurarse de que estuviera despejado. «Necesito encontrarlo antes de que le hagan daño». «Elena, escúchame», la voz de Claudia sonaba desesperada. «No eres policía ni agente especial. Si te atrapan, ambos estarán en peligro». Elena sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de abandonar a Javier era impensable. Estaba a punto de responder cuando escuchó voces acercándose nuevamente. Rápidamente, cortó la llamada y se escondió en un pequeño almacén de suministros al otro lado del pasillo. Desde su escondite, a través de una pequeña ventana en la puerta, vio pasar a uno de los hombres que había estado con Reyes. Llevaba algo en la mano, la bata médica de Javier. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Cuando el hombre desapareció por el pasillo, Elena tomó una decisión. Seguirlo era su única esperanza de encontrar a Javier. Salió sigilosamente del almacén y avanzó por el corredor, manteniendo una distancia prudente. El hombre dobló en una esquina, dirigiéndose hacia un área del hospital que Elena conocía bien, los laboratorios de investigación, un sector del quinto piso que generalmente permanecía vacío durante la noche. Con cada paso, Elena sentía crecer la tensión. Si la descubrían, no tendría escapatoria. Pero no podía retroceder. No cuando Javier podría estar en peligro por su culpa, por una verdad que había decidido perseguir sin considerar completamente las consecuencias. El hombre se detuvo frente a una puerta marcada como Laboratorio 3, acceso restringido.
Miró a ambos lados antes de ingresar un código en el panel electrónico junto a la puerta. Elena se ocultó tras un carrito de suministros, observando atentamente. La puerta se abrió y el hombre entró. Elena esperó, contando los segundos, debatiéndose entre la cautela y la urgencia. ¿Estaría Javier ahí dentro? ¿Y si lo estaban lastimando mientras ella dudaba? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, salieron 3 personas, el hombre que había seguido, el doctor Reyes, y entre ellos, Javier. Elena ahogó un grito al ver a su esposo. Tenía el labio partido y parecía aturdido, como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Los 2 hombres lo sostenían por los brazos, medio arrastrándolo por el pasillo, alejándose de donde Elena se escondía. El camión espera en la entrada de servicio, escuchó decir a Reyes. Asegúrense de que nadie los vea. Javier intentó resistirse débilmente, pero era evidente que estaba en desventaja. Elena sentía que cada fibra de su ser gritaba para correr hacia él, pero se contuvo. Un movimiento impulsivo solo empeoraría la situación. Esperó hasta que desaparecieron por el pasillo antes de seguirlos, manteniendo la mayor distancia posible sin perderlos de vista. Se dirigían hacia los elevadores de servicio, los que el personal utilizaba para transportar equipos y suministros. Elena sabía que no podría entrar al ascensor con ellos sin ser descubierta. Necesitaba encontrar otra ruta. Rápidamente, localizó las escaleras de emergencia y comenzó a descender, intentando calcular hacia dónde se dirigirían con Javier. La entrada de servicio, había dicho Reyes. Eso significaba el sótano, donde se recibían las entregas y se manejaban los residuos médicos. Un lugar aislado, perfecto para sacar a alguien del hospital sin ser vistos. Elena bajó los escalones de 2 en 2, su mente corriendo aún más rápido que sus pies. Si lograban meter a Javier en ese camión, quizás nunca lo volvería a ver. No podía permitirlo. Al llegar al sótano, Elena se detuvo, evaluando su entorno. El área estaba mal iluminada, con largos pasillos de concreto que conducían a diferentes secciones. A lo lejos, podía escuchar el eco de voces. Se dirigió cautelosamente hacia el sonido, manteniéndose en las sombras. Finalmente, los vio. Reyes y sus cómplices arrastraban a Javier hacia una puerta metálica que daba al exterior, donde efectivamente esperaba un camión sin marcas distintivas. No sean estúpidos, escuchó decir a Javier, su voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Creen que desaparecerme resolverá algo? Mi esposa tiene todas las pruebas. Tu esposa es nuestro próximo objetivo, respondió Reyes con frialdad. Y cuando la encontremos, nos aseguraremos de que ambos desaparezcan tan completamente que nadie se molestará en buscarlos. Elena sintió una oleada de rabia y miedo. Tenía que actuar ahora. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como distracción o arma. Sus ojos se posaron en el panel de control eléctrico cercano. Una idea surgió en su mente, arriesgada pero posible. Elena se movió sigilosamente hacia el panel eléctrico. Si podía provocar un apagón, aunque fuera momentáneo, tendría la oportunidad de acercarse a Javier sin ser vista. Con manos temblorosas, abrió la caja metálica y observó la compleja red de interruptores y fusibles. No tenía conocimientos de electricidad, pero sabía que los hospitales contaban con sistemas de emergencia que se activarían inmediatamente, evitando poner en riesgo a los pacientes. Respiró profundamente y bajó la palanca principal. El efecto fue inmediato. La oscuridad inundó el pasillo y Elena escuchó maldiciones y gritos de confusión. Tal como había previsto, segundos después las luces de emergencia se activaron, proporcionando una iluminación tenue pero suficiente para moverse. La distracción había funcionado, Reyes y sus cómplices miraban alrededor, desorientados por el repentino cambio. Elena aprovechó ese momento de confusión para acercarse, manteniéndose agachada entre los equipos médicos almacenados. Se desplazó con rapidez, calculando cada paso. Podía ver a Javier, quien también parecía haber notado la oportunidad y forcejeaba con más fuerza contra sus captores. «Debe ser un fallo eléctrico», gritó uno de los hombres. «Sigamos, rápido».
Estaban a punto de arrastrar a Javier hacia la salida cuando Elena tomó una decisión arriesgada. Agarró un extintor de la pared y, con toda la fuerza que pudo reunir, lo arrojó hacia el otro extremo del pasillo. El ruido metálico resonó por todo el sótano, provocando exactamente lo que esperaba. Los hombres, incluyendo a Reyes, giraron hacia la fuente del sonido. «Y ve a ver qué fue eso», ordenó Reyes a uno de sus cómplices, quien inmediatamente se separó del grupo, dejando solo a dos hombres sujetando a Javier. Era ahora o nunca. Elena salió de su escondite y corrió hacia ellos, manteniéndose en las sombras hasta el último momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, embistió con todo su peso contra el segundo hombre, quien, tomado por sorpresa, soltó a Javier y cayó al suelo. «Elena», gritó Javier, aprovechando el desequilibrio para liberarse completamente con un codazo al estómago de Reyes, quien se dobló de dolor. «¡Corre!», gritó Elena, tomando la mano de Javier y arrastrándolo hacia el pasillo opuesto, lejos de la salida donde esperaba el camión. Podían escuchar los gritos enfurecidos de Reyes y pasos apresurados tras ellos. Elena conocía el hospital lo suficiente para saber que el sótano conectaba con varias áreas, incluida la zona de lavandería, que a su vez tenía acceso al primer piso por una escalera secundaria. «Por aquí», indicó, guiando a Javier a través de un estrecho corredor repleto de carros con ropa hospitalaria. «Elena», jadeó Javier mientras corrían, «¿qué demonios está pasando?». «Reyes me mostró documentos, dijo que estabas inventando acusaciones, que estabas mentalmente inestable». «Te explicaré todo», prometió Elena, «pero ahora necesitamos salir de aquí». Llegaron a una puerta marcada como solo personal autorizado. Elena la abrió de golpe y ambos entraron, cerrándola tras ellos. Era un almacén de suministros médicos, sin salida aparente más que la puerta por la que habían entrado. «Estamos atrapados», murmuró Javier, su respiración aún agitada. Elena escaneó rápidamente la habitación. «No, mira», señaló hacia una rejilla de ventilación en el techo, lo suficientemente grande para que una persona pasara a través de ella. «Podemos usar esos estantes para alcanzarla». Sin perder tiempo, comenzaron a apilar cajas y a empujar uno de los estantes metálicos bajo la rejilla. Afuera, podían escuchar voces y pasos acercándose. «Revisen cada habitación». La voz de Reyes era inconfundible, cargada de furia. Javier subió primero al improvisado montículo, estirándose para alcanzar la rejilla. Con un fuerte tirón, la arrancó, revelando el conducto de ventilación. «Te ayudaré a subir», dijo, extendiendo su mano hacia Elena. En ese momento, la puerta del almacén comenzó a abrirse. Elena y Javier contuvieron la respiración, paralizados por un instante. Pero la fortuna les sonrió, varias cajas habían caído durante su improviso, bloqueando parcialmente la entrada y dificultando que la puerta se abriera completamente. «Están aquí dentro», gritó una voz desde el otro lado, mientras la puerta se sacudía contra las cajas. «Rápido», urgió Javier, levantando a Elena hacia el conducto. Ella se deslizó dentro, sintiendo el metal frío contra su piel. Inmediatamente se giró para ayudar a Javier, quien se impulsó con fuerza justo cuando la puerta finalmente cedía y Reyes entraba al almacén, seguido por sus cómplices. «Allí», gritó Reyes, señalando hacia el techo. Uno de los hombres intentó agarrar el tobillo de Javier, pero Elena tiró con todas sus fuerzas, logrando meter a su esposo completamente en el conducto justo a tiempo. «Muévete», susurró, empujándolo para avanzar por el estrecho pasaje metálico. Se arrastraron lo más rápido que pudieron, guiados solo por la tenue luz que se filtraba a través de otras rejillas en el camino. Detrás de ellos, podían escuchar golpes y maldiciones mientras sus perseguidores intentaban seguirlos. «Debemos llegar al primer piso», dijo Elena entre jadeos. «Desde allí podemos mezclarnos con la gente en urgencias y salir». Javier asintió, avanzando con determinación pese al evidente dolor en su rostro hinchado. «¿Hacia dónde?». «Sigue recto y luego a la derecha en la primera intersección». Avanzaron durante lo que pareció una eternidad, sus rodillas y manos raspándose contra el metal. Finalmente, llegaron a una rejilla más grande que daba a lo que parecía ser un pasillo del primer piso. Javier la pateó con fuerza, haciendo que cayera ruidosamente al suelo.
se deslizó por la abertura y luego ayudó a Elena a bajar. Estaban en un corredor lateral, cerca de los consultorios externos, ahora desiertos debido a la hora. Urgencias está por allá, señaló Javier. Pero estarán vigilando esa salida. La cafetería, sugirió Elena. Tiene una puerta que da al estacionamiento del personal. A esta hora debería estar cerrada, pero puedo usar mi tarjeta de voluntaria para acceder. Avanzaron cautelosamente, manteniéndose alertas ante cualquier sonido sospechoso. El hospital, normalmente bullicioso durante el día, tenía una cualidad fantasmal en esas horas de la noche, con solo el personal mínimo necesario para atender emergencias y cuidar a los pacientes internados. Al doblar una esquina, casi chocaron con una enfermera que llevaba un portapapeles. «Doctor Gutiérrez», exclamó sorprendida, y luego notó su apariencia desaliñada y su labio partido. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Javier intercambió una mirada rápida con Elena. Confiarse a alguien más podría ser peligroso, pero también podría necesitar un aliado. «Estamos bien», Lucía respondió, reconociendo a la enfermera. «Pero necesitamos salir del hospital sin ser vistos. Es complicado». La mujer los miró con preocupación evidente. ¿Tiene que ver con lo que le pasó al doctor Mendoza? Elena se tensó. ¿Qué sabe sobre eso? Solo rumores, respondió Lucía, bajando la voz. Dicen que lo atacaron cerca del hospital. Está en terapia intensiva ahora. Lucía, intervino Javier, tomando una decisión, necesitamos tu ayuda. Hay personas peligrosas en el hospital buscándonos. No puedo explicártelo todo ahora, pero te prometo que es por una buena causa. La enfermera pareció dudar solo un segundo antes de asentir. Vengan conmigo. Conozco un camino mejor que la cafetería. Los guió a través de un laberinto de pasillos secundarios hasta una puerta marcada como mantenimiento. Esta área conecta con el estacionamiento de ambulancias, explicó, sacando un juego de llaves. Los técnicos la usan para fumar a escondidas. Nadie más conoce este acceso. Elena y Javier intercambiaron miradas de alivio mientras Lucía abría la puerta. Gracias, dijo Elena con sinceridad. No sabes lo mucho que significa esto. Lucía asintió. Cuídense. ¿Y si puedo hacer algo más? Mantén los ojos abiertos, sugirió Javier. Si ves al doctor Reyes o a personas sospechosas buscándonos, mantente alejada. Son peligrosos. Con un último agradecimiento, atravesaron la puerta y siguieron un corto corredor que efectivamente los llevó al estacionamiento de ambulancias. La noche había refrescado y una llovizna ligera caía sobre la Ciudad de México, creando un velo neblinoso bajo las luces amarillentas del estacionamiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, mirando a Elena. La adrenalina comenzaba a disminuir, dejando espacio para el dolor de sus heridas y las 1000 preguntas que tenía. Necesitamos un lugar seguro, respondió ella, sacando su teléfono. Un lugar donde podamos hablar y decidir nuestro próximo paso. Diego, recordó Javier de repente. ¿Está a salvo? Sí, está con tus padres. Les pedí que no salieran de la casa por ningún motivo. Javier asintió, visiblemente aliviado. Llama a Claudia. Si alguien puede ayudarnos ahora, es ella. Elena marcó el número, sorprendida por la sugerencia. ¿Cómo sabes que Claudia está involucrada? Reyes me lo dijo, respondió Javier con una mueca. Mencionó varios nombres, incluyendo el suyo, cuando intentaba persuadirme de que confesara lo que sabía. La llamada conectó y Elena explicó rápidamente su situación a Claudia, quien les indicó una dirección cerca de la colonia Roma. Es un departamento que uso como oficina, explicó. Nadie sabe de su existencia, estarán seguros allí. Salieron del estacionamiento con cautela, manteniéndose en las sombras hasta llegar a la avenida principal, donde abordaron un taxi. Durante el trayecto, mantuvieron un silencio tenso, conscientes de que cualquier conversación importante tendría que esperar hasta estar completamente seguros. El departamento de Claudia resultó ser un espacio pequeño pero acogedor en un edificio antiguo. Los recibió en la puerta, su rostro mostrando alivio al verlos relativamente ilesos. Gracias a Dios, murmuró,
abrazando a Elena. Estaba tan preocupada. Una vez dentro, con la puerta asegurada y las cortinas cerradas, pudieron finalmente relajarse un poco. Claudia les proporcionó agua, toallas húmedas para limpiarse y un botiquín de primeros auxilios para las heridas de Javier. «¿Necesitas puntos?», observó Elena, examinando el corte en el labio de su esposo. «Sobreviviré», respondió él con una leve sonrisa, la primera desde que toda esta pesadilla había comenzado. Luego, su expresión se tornó seria. «Ahora, creo que me deben una explicación completa». Elena y Claudia intercambiaron miradas. Había llegado el momento de la verdad. Todo comenzó hace 6 meses, empezó Elena, sentándose frente a Javier en el pequeño comedor del departamento. Cuando empecé a trabajar como voluntaria en la asociación de Claudia. Le explicó todo, cómo habían notado las irregularidades en los medicamentos, cómo habían comenzado a investigar por su cuenta, recopilando testimonios de pacientes y enfermeras, rastreando lotes sospechosos. Siguiendo el rastro del dinero. Los pacientes de oncología estaban recibiendo placebos o medicamentos diluidos, intervino Claudia, mostrándole a Javier algunas de las pruebas que habían recopilado. Mientras que el hospital cobraba por tratamientos completos, tanto al gobierno como a los pacientes con seguros privados. La diferencia iba a parar a varias cuentas offshore, continuó Elena, vinculadas a una red de empresas fantasma. Y los nombres detrás de esas empresas incluyen al Dr. Reyes, al director administrativo del hospital y a 2 funcionarios de alto rango de la Secretaría de Salud. Javier escuchaba con creciente horror, su rostro palideciendo ante las implicaciones. «Estamos hablando de miles de pacientes», murmuró. «Personas que confiaron en nosotros para recibir tratamiento. Por eso mantuve la investigación en secreto», explicó Elena, sus ojos humedeciéndose. «Sabía que te destrozaría descubrir que tu hospital, las personas con las que trabajas todos los días, estaban involucradas en algo así. ¿Y pensaste que era mejor mentirme?» La voz de Javier tenía un filo de dolor. ¿Hacerme creer que algo andaba mal en nuestro matrimonio? Dejarme imaginar lo peor. Lo sé, admitió Elena, tomando sus manos a través de la mesa. Me equivoqué. Debí confiar en ti desde el principio. Pero tenía miedo, Javier. Miedo de ponerte en peligro, miedo de que te vieras obligado a elegir entre tu carrera y la verdad. Javier retiró sus manos, levantándose para caminar por la pequeña sala. No puedo creer que pensaras que elegiría mi carrera sobre la vida de mis pacientes, dijo, su voz quebrándose ligeramente. ¿Tampoco me conoces, Elena? No es eso, intervino Claudia. Elena te estaba protegiendo. Si hubieras sabido algo y hubieras actuado diferente en el hospital, podrían haberte descubierto. La ignorancia era tu mejor protección. Javier se pasó una mano por el rostro, wincing cuando rozó sus heridas. Esto explica muchas cosas, murmuró, más para sí mismo que para ellas. Pacientes que no respondían a tratamientos probados, efectos secundarios inconsistentes, curvas de supervivencia que no coincidían con las estadísticas esperadas. Se giró hacia ellas. ¿Tienen pruebas concretas? ¿Algo que podamos llevar a las autoridades? Más que eso, respondió Claudia, sacando una memoria USB de su bolso. El doctor Mendoza me envió esto justo antes de ser atacado. Contiene todo, facturas falsificadas, análisis químicos de los medicamentos adulterados, transferencias bancarias, nombres, fechas. Ya contactamos a una periodista de Reforma, añadió Elena. Va a publicar la historia mañana a primera hora. Con la presión mediática, las autoridades no podrán ignorarlo. Javier asintió lentamente, procesando toda la información. Luego, su expresión cambió, como si algo acabara de ocurrírsele. Un momento, si Mendoza te envió esa información justo antes de ser atacado. Significa que alguien lo estaba vigilando, completó Elena, comprendiendo la implicación. ¿Y si lo vigilaban a él? También podrían estar vigilándote a ti, Claudia, concluyó Javier, todos tensándose ante la realización. Como si hubiera conjurado el peligro con sus palabras, el sonido del timbre resonó en el pequeño departamento, haciendo que los 3 se sobresaltaran. ¿Esperabas a alguien?, susurró Elena, intercambiando miradas alarmadas con Claudia.
A nadie, respondió ésta, acercándose cautelosamente a la puerta para mirar por la mirilla. Su rostro perdió color instantáneamente. Es uno de los hombres que estaba con Reyes en el hospital. El alto de traje oscuro. Como nos encontraron, musitó Javier, buscando frenéticamente con la mirada alguna vía de escape. El timbre sonó nuevamente, esta vez acompañado por golpes firmes en la puerta. Sabemos que están ahí dentro, llamó una voz autoritaria desde el pasillo. Abran la puerta y podemos resolver esto civilizadamente. ¿Hay otra salida?, preguntó Elena a Claudia, quien señaló hacia una pequeña ventana que daba a la escalera de incendios. Sin perder tiempo, los tres se movieron silenciosamente hacia ella. Claudia la abrió con cuidado, evitando hacer ruido, mientras los golpes en la puerta se intensificaban. Última oportunidad, gritó la voz, ahora claramente amenazante. Abran o echaremos la puerta abajo. Javier salió primero, ayudando luego a Elena y Claudia a pasar por la estrecha abertura. Apenas habían cerrado la ventana tras ellos cuando escucharon el estruendo de la puerta siendo forzada. Rápido, hacia abajo, urgió Claudia, guiándolos por la oxidada escalera de incendios. Descendieron lo más rápido que pudieron, el metal húmedo por la llovizna haciendo que sus manos resbalaran peligrosamente. Cuando llegaron al último tramo, escucharon la ventana abrirse violentamente arriba. Allí están, gritó una voz, seguida por el sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. Al suelo, gritó Javier, empujando a Elena y Claudia hacia el último descanso de la escalera justo cuando un disparo resonaba en la noche, la bala impactando en el metal cerca de donde habían estado segundos antes. El corazón de Elena latía desbocado mientras se arrastraban hacia la calle, protegidos momentáneamente por el ángulo de la escalera. Arriba, podían escuchar pasos apresurados descendiendo tras ellos. Por aquí, indicó Claudia, señalando un estrecho callejón entre los edificios. Corrieron a través de él, emergiendo en una calle lateral poco iluminada. La lluvia había arreciado, proporcionándoles cierta cobertura mientras se alejaban del edificio. Necesitamos separarnos, decidió Javier, mirando hacia atrás constantemente. Si nos mantenemos juntos, somos un blanco fácil. No, protestó Elena, aferrándose a su brazo. Ya viste lo que son capaces de hacer. Es demasiado peligroso. Elena tiene razón, intervino Claudia. Además, tengo un plan. Mi hermano tiene una casa en Coyoacán. Nadie sabe de ella, ni siquiera mis padres. Podemos refugiarnos allí hasta mañana, cuando la historia salga en los medios. Javier asintió, reconociendo la lógica. ¿Cómo llegamos allí? No podemos arriesgarnos con un taxi o Uber, razonó Elena. Podrían estar monitoreando las aplicaciones o las líneas telefónicas. El metro, sugirió Claudia. La estación Centro Médico está a unas cuadras. A esta hora todavía hay servicio y es lo suficientemente anónimo. Avanzaron manteniendo un paso rápido pero no sospechoso, mezclándose con los transeúntes nocturnos que, paraguas en mano, se apresuraban a llegar a sus destinos. La Ciudad de México, incluso a altas horas de la noche, nunca estaba completamente dormida. Al llegar a la estación, compraron boletos y descendieron a los andenes, vigilando constantemente por si veían a sus perseguidores. Abordaron el primer tren hacia el sur, sus cuerpos tensos, preparados para huir al menor indicio de peligro. El vagón estaba casi vacío, con solo un par de pasajeros somnolientos en los extremos. Elena se sentó junto a Javier, permitiéndose por primera vez en horas apoyar la cabeza en su hombro. Lo siento tanto, murmuró, su voz apenas audible sobre el traqueteo del tren. Todo esto es mi culpa. Javier la rodeó con un brazo, acercándola más a él. No, no lo es, respondió suavemente. Hiciste lo correcto al investigar esto. Mi único reproche es que no confiaste en mí para ayudarte. Elena alzó la mirada hacia él, sorprendida por la ausencia de ira en su voz. En cambio, vio tristeza, preocupación y, lo que la impactó más, orgullo. Estoy orgulloso de ti, continuó Javier, como leyendo sus pensamientos. De tu valentía, de tu determinación para hacer lo correcto a pesar del riesgo personal. Simplemente desearía que no hubieras tenido que cargar con esto sola.
Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente encontraron salida, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Pensé que estaba protegiéndote, explicó entre sollozos ahogados. Pero solo logré ponerte en más peligro. Hey, Javier tomó su rostro entre sus manos, limpiando suavemente sus lágrimas con los pulgares. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas. Ese fue nuestra promesa. Elena asintió, permitiéndose un pequeño momento de esperanza en medio de toda la incertidumbre. Claudia, sentada frente a ellos, sonrió levemente antes de volver a mirar por la ventana, vigilando cada estación por si veían signos de sus perseguidores. Cambiaron de línea en Valderas, luego otra vez en Chabacano, zigzagueando a través de la red de metro para despistar a cualquier posible seguidor. Finalmente, después de casi una hora de viaje, emergieron en la estación de Coyoacán. La lluvia había cesado, dejando tras de sí una ciudad lavada y brillante bajo las farolas. Caminaron rápidamente por las pintorescas calles coloniales, ahora desiertas, hasta llegar a una pequeña casa de fachada azul escondida entre árboles frondosos. Aquí es, indicó Claudia, sacando una llave de su bolso. Nadie ha estado aquí en meses, pero debería ser seguro. El interior era sencillo pero acogedor, con muebles cubiertos por sábanas protectoras que generaban una atmósfera fantasmal. Claudia encendió algunas luces y descubrió lo esencial: un sofá, la mesa del comedor, 2 sillas. No hay mucha comida, se disculpó, revisando la pequeña cocina, pero hay café y algunas latas. Suficiente para pasar la noche. Elena se dejó caer en el sofá, el agotamiento físico y emocional finalmente alcanzándola. Javier se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a Claudia. Esperar, respondió ella, sacando la memoria USB y conectándola a una laptop que había extraído de un armario. La periodista de Reforma, Sofía Morales, publicará todo esto mañana a primera hora. Una vez que esté en los medios, Reyes y sus cómplices no podrán esconderse. ¿Y nosotros?, insistió Javier. Intentaron matarnos, Claudia. No se detendrán solo porque la historia salga a la luz. Por eso necesitamos respaldo, explicó Claudia, tecleando rápidamente. Estoy enviando copias de esta información a varios contactos, organizaciones anticorrupción, medios internacionales, incluso a un detective de la fiscalía en quien confío. Cuantas más personas sepan, menos vulnerables seremos. Elena observaba a su amiga trabajar, admirando su eficiencia y claridad mental incluso en estas circunstancias extremas. Había sido así desde la universidad, metódica, organizada, incansable cuando se trataba de causas justas. Deberíamos llamar a tus padres, murmuró Elena a Javier. Asegurarnos de que Diego esté bien. Javier asintió, sacando su teléfono, que Elena le había devuelto durante su huida. Marcó el número de la casa de sus padres, poniendo el altavoz para que Elena pudiera escuchar. Humberto respondió al segundo timbre, su voz tensa por la preocupación. Javier. ¿Dónde están? Estamos muy preocupados. Estamos a salvo, papá, respondió Javier, intercambiando una mirada con Elena. ¿Cómo está Diego? Dormido, finalmente. Le costó mucho calmarse después de que se fueron. Carmen está con él en la habitación. Escucha, papá, continuó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mañana verás noticias sobre el hospital en los medios. Cosas difíciles. Quiero que sepas que Elena y yo estamos bien, pero necesitamos que te quedes con Diego un día más. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Humberto estuviera procesando la información. ¿Están en problemas? Estamos del lado correcto, respondió Javier con firmeza. Pero es complicado. Te explicaremos todo mañana, lo prometo. Después de algunas preguntas más y garantías de que estaban a salvo, terminaron la llamada. Elena exhaló lentamente, un pequeño peso levantándose de sus hombros al saber que al menos Diego estaba protegido. Deberían descansar un poco, sugirió Claudia, señalando hacia una puerta. Hay una habitación allí. Yo me quedaré vigilando y terminando de enviar estos archivos.
Elena y Javier le agradecieron y se dirigieron a la pequeña habitación, que contenía solo una cama individual y un viejo guardarropa. No era el Ritz, pero en ese momento parecía el lugar más acogedor del mundo. Se recostaron juntos, Elena acurrucada contra el pecho de Javier, escuchando el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en horas, se permitió cerrar los ojos, el agotamiento venciendo finalmente al miedo y la adrenalina. «Te amo», susurró Javier contra su cabello. «Pase lo que pase mañana, estamos juntos en esto». Elena asintió, las palabras atascándose en su garganta mientras el sueño la reclamaba. Su último pensamiento coherente fue una plegaria silenciosa para que, cuando amaneciera, la verdad finalmente prevaleciera sobre la oscuridad que habían descubierto. El sonido insistente de un teléfono arrancó a Elena del sueño. Desorientada, abrió los ojos, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. Javier ya no estaba a su lado en la cama, y la luz matutina se filtraba por las cortinas desgastadas. Se incorporó rápidamente, el corazón acelerado, y salió de la habitación. Encontró a Javier y Claudia en el pequeño comedor, inclinados sobre la laptop, con expresiones de intensa concentración. «Buenos días», saludó Javier al verla, extendiendo una mano hacia ella. «Ven a ver esto». Elena se acercó, notando inmediatamente la pantalla que mostraba la portada digital de Reforma. El titular ocupaba casi todo el espacio disponible: exclusiva, red de corrupción en hospitales públicos pone en riesgo vidas de pacientes oncológicos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras leía el subtítulo. Investigación revela esquema millonario de medicamentos adulterados, altos funcionarios implicados. Salió hace una hora, explicó Claudia, su rostro mostrando una mezcla de triunfo y ansiedad. Ya está en todos los principales portales de noticias. Las redes sociales están explotando. Elena se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud del momento. Después de meses de investigación clandestina, de noches en vela analizando documentos, de mentiras y secretos que casi destruyen su matrimonio, la verdad finalmente estaba expuesta para que todo el mundo la viera. ¿Mencionan nuestros nombres?, preguntó, temerosa de la respuesta. No directamente, respondió Javier. Sofía Morales fue muy cuidadosa. Se refiere a fuentes confidenciales dentro del sistema hospitalario y profesionales de la salud comprometidos con la ética médica, punto. Pero Reyes y los demás saben que fuimos nosotros, añadió Claudia, pasando a otra pestaña que mostraba un comunicado oficial del Hospital General. Ya están en modo de control de daños. Miren esto. El comunicado, firmado por el director general del hospital, expresaba profunda preocupación por las acusaciones y anunciaba una investigación interna exhaustiva, mientras pedía a la opinión pública no sacar conclusiones precipitadas basadas en información parcial. Típica estrategia defensiva, comentó Javier con disgusto. Ganar tiempo mientras intentan encubrir evidencias y alinear sus versiones. El teléfono de Claudia sonó nuevamente. Ella miró la pantalla y su rostro se iluminó. «Es Sofía», informó antes de contestar, poniendo la llamada en altavoz. «Claudia, ¿están todos bien?». La voz de la periodista sonaba tensa pero enérgica. «Sí, estamos a salvo», respondió Claudia. «Elena y Javier están conmigo». «El artículo es excelente, Sofía». «Gracias». «No me agradezcan todavía», advirtió la periodista. «Las cosas se están moviendo muy rápido. La Fiscalía Anticorrupción acaba de anunciar que abre una investigación formal. Han citado al Dr. Reyes y a otros 5 directivos de los hospitales mencionados a declarar esta tarde». Elena y Javier intercambiaron miradas de esperanza. «¿Y el Dr. Mendoza?», preguntó Elena. «¿Sabes algo de su estado?». «Sigue en terapia intensiva, pero los médicos son cautelosamente optimistas», respondió Sofía. «La policía ha asignado protección a su habitación. Y hablando de protección, ustedes necesitan presentarse ante las autoridades. Mi contacto en la fiscalía dice que es crucial que declaren formalmente para fortalecer el caso». «Es demasiado arriesgado», objetó Javier. «Intentaron matarnos anoche, Sofía. ¿Cómo sabemos que estaremos seguros si nos exponemos?».
Porque ahora los ojos de todo el país están sobre este caso, explicó la periodista. La presión mediática es enorme. El presidente ya hizo declaraciones prometiendo que se investigará a fondo. Es diferente a ayer, cuando operaban en las sombras. Claudia asintió, considerando las palabras de Sofía. Tiene sentido. Cuanto más público sea todo, menos margen tendrán para silenciarnos. Elena tomó la mano de Javier, apretándola suavemente. ¿Qué opinas? Es nuestra decisión, juntos. Javier meditó un momento, pasándose una mano por el rostro aún marcado por los golpes de la noche anterior. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, quiero que Diego esté completamente protegido. No me arriesgaré con su seguridad. Mi editor ha sugerido que hagamos una entrevista en vivo, propuso Sofía. Protegiendo sus identidades al principio, por supuesto. Pero mostrando sus rostros eventualmente, con sus testimonios completos. Eso les daría una capa adicional de protección pública. Una entrevista significaría que toda la ciudad sabría quiénes somos, reflexionó Elena, insegura. Nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Ya no lo son, respondió Javier con suavidad. Desde el momento en que descubriste lo que estaba pasando, nuestro camino cambió. Ahora debemos seguir adelante. Elena observó a su esposo, reconociendo en sus ojos la misma determinación que la había llevado a ella a perseguir esta investigación durante meses. Era el hombre que había conocido en la universidad, idealista y decidido a hacer lo correcto sin importar el costo. De acuerdo, accedió finalmente. Pero primero la declaración formal, en un entorno seguro. Y necesito ver a Diego antes de cualquier entrevista pública. Puedo arreglarlo, afirmó Sofía. Mi contacto en la fiscalía, la licenciada Torres, puede enviar agentes de confianza para escoltarlos. Mientras tanto, no salgan de donde están. Después de coordinar los detalles, terminaron la llamada. La habitación quedó en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que habían decidido. Voy a preparar café, anunció Claudia, dirigiéndose a la pequeña cocina. Parece que será un día largo. Mientras Claudia se alejaba, Javier tomó ambas manos de Elena entre las suyas. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todavía podemos buscar otra solución, algo que no nos exponga tanto. Elena negó con la cabeza. Ya no se trata solo de nosotros, Javier. Piensa en todos esos pacientes, en sus familias. Merecen justicia. Y nosotros podemos dársela. Javier sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y besó suavemente sus manos. Ahí está la mujer de la que me enamoré. Valiente, obstinada, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. No fui tan valiente, admitió Elena. Tuve miedo de contarte la verdad durante meses. Preferí arriesgar nuestro matrimonio que enfrentar esa conversación. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos, respondió Javier. Y te prometo que, pase lo que pase, seguiremos así. Su conversación fue interrumpida por Claudia, que regresaba con 3 tazas de café humeante. Tienen que ver esto, dijo, señalando la laptop donde un noticiero en vivo mostraba imágenes del Hospital General rodeado por patrullas policiales. Acaban de detener al doctor Reyes, informó, subiendo el volumen. Está siendo escoltado fuera del hospital en este momento. Efectivamente, la cámara mostraba a Reyes, su rostro desencajado por la furia y la incredulidad, siendo introducido en un vehículo policial. Era una imagen surrealista, el respetado jefe de oncología, conocido por sus discursos en congresos médicos y sus apariciones en televisión hablando sobre avances en tratamientos contra el cáncer. Ahora reducido a un sospechoso esposado. No puedo creer que esté pasando realmente, murmuró Javier, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Poco después, llegó un mensaje de Sofía, los agentes de la fiscalía estaban en camino para recogerlos. La rueda de la justicia estaba en movimiento, y ya no había vuelta atrás. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ocupaba un edificio moderno en el centro de la ciudad. Elena, Javier y Claudia fueron conducidos discretamente por una entrada lateral, evitando a los periodistas que ya comenzaban a congregarse en la entrada principal.
La licenciada Torres resultó ser una mujer de mediana edad, de aspecto severo pero mirada amable, que los recibió en una sala de conferencias privada. Antes que nada, quiero agradecerles por su valentía, comenzó, estrechando sus manos. Lo que han descubierto podría ser el caso de corrupción en el sector salud más grande de los últimos años. Les explicó el proceso, sus declaraciones serían tomadas individualmente, con todo el detalle posible. Luego se evaluarían medidas de protección para ellos y sus familias mientras avanzaba la investigación. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Elena, pensando en Diego. Sus declaraciones iniciales, unas horas, respondió Torres. Pero la investigación completa podría llevar meses. Lo bueno es que tenemos pruebas contundentes gracias a ustedes, y varios de los implicados ya están buscando acuerdos para reducir sus sentencias a cambio de información. ¿Tantos están dispuestos a hablar?, se sorprendió Javier. Torres sonrió con cierta satisfacción. Es lo que suele suceder en estos casos. Cuando la estructura comienza a desmoronarse, cada quien intenta salvarse a sí mismo. Durante las horas siguientes, cada uno relató su parte de la historia. Elena explicó cómo había comenzado la investigación, las pistas que habían seguido, los riesgos que habían enfrentado. Claudia aportó la documentación técnica y los análisis de los medicamentos adulterados. Javier, aunque no había estado involucrado directamente en la investigación, proporcionó valiosa información sobre el funcionamiento interno del hospital y corroboró las inconsistencias que había notado en los tratamientos de los pacientes sin comprender su origen en ese momento. Cuando terminaron, exhaustos pero aliviados, Torres les trajo noticias alentadoras. Han detenido a 7 personas hasta ahora, incluyendo a 2 funcionarios de la Secretaría de Salud, informó. Y tenemos información de que el principal proveedor de los medicamentos adulterados está siendo investigado por la Interpol. Esto es más grande de lo que imaginábamos inicialmente. ¿Podemos ver a nuestro hijo ahora?, preguntó Elena, ansiosa después de tantas horas separada de Diego. Torres asintió, comprensiva. He organizado el traslado de sus suegros y su hijo a una casa segura. Los agentes los llevarán allí ahora mismo. El reencuentro con Diego fue emotivo y complejo. El niño corrió hacia sus padres en cuanto los vio entrar a la discreta casa en las afueras de la ciudad, abrazándolos con fuerza, mezclando lágrimas con preguntas que aún no sabían cómo responder completamente. ¿Están en problemas?, preguntó, su voz pequeña cargada de preocupación mientras observaba los moretones en el rostro de su padre. No, cariño, respondió Elena, acariciando su cabello. Al contrario. Hicimos algo importante, algo bueno. Pero es complicado y tomará tiempo explicártelo todo. Carmen y Humberto también tenían 1000 preguntas, especialmente después de ver las noticias durante todo el día. Javier les explicó lo más básico, cómo Elena había descubierto la red de corrupción, cómo habían recopilado evidencia, y los eventos dramáticos de la noche anterior. Siempre supe que tenías una nuera excepcional, comentó Humberto a su hijo, abrazando a Elena con orgullo paternal. Valiente y con principios. Carmen, aunque visiblemente preocupada, asintió en acuerdo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, la preocupación por su familia evidente en su voz. Por ahora, nos quedaremos aquí hasta que la fiscalía determine que es seguro regresar a casa, explicó Javier. ¿Y mañana? Miró a Elena, buscando su confirmación. Mañana daremos una entrevista para contar nuestra historia. ¿Saldrán en la tele? Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa. ¿Como superhéroes? Elena sonrió, agradecida por la inocencia de su hijo que transformaba una situación tan compleja en algo que podía comprender. Algo así, respondió. Pero superhéroes muy normales que solo intentaron hacer lo correcto. Esa noche, mientras Diego dormía entre ellos en la cama de la casa segura, Elena y Javier conversaron en susurros sobre todo lo que había cambiado en apenas 24 horas. ¿Crees que podremos volver a nuestra vida normal algún día?, preguntó Elena, contemplando el rostro pacífico de su hijo. Define, normal, ¿cómo?, respondió Javier con una pequeña sonrisa. Creo que encontraremos una nueva normalidad. Diferente, pero quizás mejor. Mejor. Después de todo esto. Elena gesticuló, englobando los eventos traumáticos que habían vivido.
Mejor porque ya no hay secretos entre nosotros, explicó Javier. Mejor porque hicimos algo que realmente importa. Y mejor porque, a pesar de todo, seguimos juntos. Más fuertes incluso. Elena reflexionó sobre sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. El camino había sido tortuoso y peligroso, pero también revelador. Había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía, y redescubierto en Javier al hombre idealista que había conocido años atrás. Antes de que las rutinas y responsabilidades de la vida adulta nublaran esa parte de su personalidad. Tienes razón, concedió finalmente. Diferente, pero mejor. Con esa promesa flotando entre ellos, se permitieron descansar, protegidos por agentes que vigilaban la casa y por la certeza de que, al menos por ahora, habían hecho retroceder a la oscuridad. 3 meses después, Elena se detuvo frente al espejo del baño, ajustando nerviosamente su blusa. Era su primer día regresando al trabajo formal después de casi una década dedicada exclusivamente a su familia. Te ves perfecta, comentó Javier, apareciendo tras ella y rodeando su cintura con los brazos. La Asociación Nacional contra el Fraude Médico no podría tener mejor directora ejecutiva. Elena sonrió, todavía maravillada por cómo habían cambiado sus vidas. Después de la entrevista televisiva que había conmocionado al país, se habían convertido involuntariamente en los rostros de la lucha contra la corrupción en el sector salud. Lo que comenzó como un escándalo localizado había destapado una red que se extendía por todo el sistema de salud pública, involucrando a decenas de hospitales y funcionarios. La respuesta del público había sido abrumadora. Familias de pacientes afectados los contactaron, algunos para agradecer, otros buscando justicia para sus seres queridos que no habían sobrevivido. Organizaciones civiles y médicos comprometidos con la ética se unieron para formar la asociación y Elena, con su experiencia en farmacia y su papel central en destapar el escándalo, fue la elección natural para liderarla. ¿Diego está listo?, preguntó, saliendo de sus pensamientos. Esperándonos en la cocina, con su uniforme impecable y una lista de preguntas para su nueva maestra, respondió Javier con una sonrisa. El cambio de escuela había sido necesario. Aunque el caso judicial avanzaba favorablemente, con varios de los implicados ya confesando y colaborando con las autoridades. La notoriedad mediática había hecho imposible que Diego continuara en su antigua escuela sin ser constantemente señalado como el hijo de los que denunciaron la corrupción. La nueva escuela, más pequeña y progresista, había acogido a Diego con calidez y discreción. Hoy era su primer día, coincidiendo simbólicamente con el regreso de Elena al mundo profesional. ¿Y tú?, preguntó Elena, girándose para mirar directamente a Javier. ¿Listo para tu primer día en la clínica comunitaria? Javier asintió. Después del escándalo, había sido imposible para él continuar en el Hospital General, a pesar de no estar involucrado en la corrupción. La desconfianza hacia la institución era demasiado profunda, y Javier mismo no podía soportar la idea de caminar por esos pasillos sabiendo lo que había ocurrido allí. La oportunidad en la clínica comunitaria de Iztapalapa había llegado como una bendición, un lugar donde podía practicar medicina honesta, ayudando a personas que realmente lo necesitaban, lejos de las presiones y tentaciones del sistema que había corrompido a tantos de sus colegas. Nunca había estado más seguro de algo, respondió con convicción. Bajaron juntos a la cocina, donde Diego los esperaba, su mochila nueva junto a la silla, mordisqueando distraídamente una tostada mientras leía un libro de astronomía. El telescopio, regalo de su 10º cumpleaños y testigo silencioso del día que cambió sus vidas, ahora ocupaba un lugar de honor en su nueva habitación. ¿Listos para nuestro gran día?, preguntó Elena, besando la frente de su hijo. Diego asintió, cerrando su libro. ¿Vamos a ir los 3 juntos? Solo por hoy, respondió Javier, revolviéndole el cabello. Es un día especial, así que haremos una excepción. Se dirigieron al auto, un modelo compacto que habían comprado para reemplazar el anterior, demasiado reconocible después de aparecer en tantas noticias. Su nueva casa, más modesta que la anterior pero en un vecindario tranquilo de Coyoacán, también había sido parte de los ajustes necesarios para su nueva vida. ¿Nerviosa?, preguntó Javier mientras conducía, notando cómo Elena jugueteaba con la correa de su maletín.
Un poco, admitió. Pero es un buen tipo de nervios. Como anticipación, no miedo. El miedo había sido una constante durante semanas después de que la historia saliera a la luz. A pesar de la protección oficial y la exposición mediática que les brindaba cierta seguridad, las amenazas no habían cesado completamente. Pero con el tiempo, a medida que más arrestos se realizaban y el caso se fortalecía, el miedo había dado paso a una cautelosa esperanza. Dejaron primero a Diego en su nueva escuela, un edificio colorido con murales en las paredes y un ambiente acogedor que contrastaba con la formalidad de su institución anterior. Que tengas un gran día, campeón, se despidió Javier, abrazándolo. Recuerda, estaré aquí a las 3 en punto, añadió Elena. Y después podemos pasar por un helado para celebrar nuestros primeros días, ¿te parece? Diego sonrió, esa sonrisa que seguía iluminando sus días incluso en los momentos más oscuros. ¿Puede venir también la abuela Carmen? Por supuesto, accedió Elena. La relación con su suegro se había fortalecido enormemente después de los eventos. Carmen y Humberto habían sido pilares fundamentales durante las semanas de testimonios judiciales y acoso mediático, cuidando a Diego y ofreciendo apoyo incondicional. Después de ver a Diego entrar seguro a la escuela, continuaron hacia la clínica comunitaria donde Javier comenzaría su nueva etapa profesional. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él, deteniendo el auto frente a un edificio sencillo pero limpio, con un letrero que anunciaba Clínica Comunitaria Esperanza. Elena pensó un momento. Martes. Javier sonrió, tomando su mano. Hace exactamente un año, Diego trajo a casa ese folleto sobre voluntariado en la Asociación de Pacientes Oncológicos. El que te hizo considerar volver a ejercer tu profesión. Elena se quedó inmóvil, sorprendida por la coincidencia. No me había dado cuenta. El universo tiene formas extrañas de guiarnos hacia donde debemos estar, reflexionó Javier. Si no hubieras decidido ser voluntaria aquel día, todo habría sido diferente, completó Elena, contemplando las ramificaciones de aquella decisión aparentemente simple. Tantos pacientes seguirían recibiendo medicamentos falsos, tantas vidas en riesgo. Y nosotros seguiríamos en nuestra cómoda rutina, añadió Javier. Tú sintiéndote incompleta sin ejercer tu vocación, yo cada vez más absorbido por un sistema que, sin saberlo, estaba corrompido hasta la médula. Elena apretó su mano, agradecida por su comprensión. ¿Crees que hicimos lo correcto? A pesar de todo lo que arriesgamos, de lo que Diego tuvo que pasar. Lo creo, afirmó Javier sin hesitación. Y creo que, a su manera, Diego también lo entiende. Ese día, en su fiesta de cumpleaños, cuando todo explotó, fue terrible. Pero también fue el día en que le enseñamos que algunas verdades son tan importantes que debemos defenderlas, incluso cuando es difícil. No puedo imaginar una lección más valiosa. Elena se inclinó para besarlo, un beso cargado de gratitud y promesa. Te veré esta noche, dijo al separarse. Buena suerte en tu primer día, doctor Gutiérrez. Y a ti, directora ejecutiva Gutiérrez, respondió él con una sonrisa antes de salir del auto. Elena lo observó entrar al edificio, su bata blanca balanceándose ligeramente con cada paso decidido. Luego retomó la conducción hacia su propio destino, las oficinas de la recién formada asociación en un edificio de oficinas en la colonia Roma. Al llegar, fue recibida por Claudia, quien se había convertido en la directora de investigación de la organización. Su amistad, fortalecida por las pruebas compartidas, era ahora un vínculo inquebrantable. ¿Lista para cambiar el mundo, otra vez?, preguntó Claudia con una sonrisa, entregándole un café. Elena asintió, mirando la pequeña pero entusiasta oficina donde un equipo de profesionales, algunos voluntarios y otros contratados gracias a las donaciones que habían comenzado a llegar. Trabajaban en diferentes aspectos de la misión: educación sobre derechos de los pacientes, vigilancia de la calidad de medicamentos, asesoría legal para víctimas de negligencia médica. Un paso a la vez, respondió Elena, dirigiéndose hacia su nueva oficina, donde una pila de documentos y propuestas aguardaba su revisión. En el camino, pasó frente a un mural recién pintado en la pared principal. Mostraba a una mujer sosteniendo una luz que iluminaba un camino oscuro, con la frase "La verdad sana" escrita en letras elegantes. Debajo,
Una placa pequeña honraba al doctor Mendoza, quien, después de meses de recuperación, había sobrevivido a su ataque y ahora colaboraba ocasionalmente con la asociación como asesor médico. Elena se detuvo un momento frente a la imagen, reconociendo vagamente sus propios rasgos en la figura, aunque el artista había optado por una representación más simbólica que literal. La luz en las manos de la mujer no solo iluminaba el camino frente a ella, sino que también revelaba figuras esperanzadas que la seguían, pacientes, familias, profesionales de la salud comprometidos con la ética. Un recordatorio perfecto de que la verdad, por dolorosa o peligrosa que sea revelarla, siempre vale la pena cuando está al servicio del bien común. Señora Gutiérrez, la voz de su nueva asistente la sacó de su contemplación. La periodista Sofía Morales está al teléfono. Dice que tiene información importante sobre los nuevos desarrollos del caso judicial. Elena asintió, dirigiéndose a su oficina para tomar la llamada. El trabajo continuaba. La lucha por la transparencia y la justicia en el sistema de salud apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo precisamente lo que estaba destinada a hacer. Y lo más importante, ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a Javier a su lado, ambos caminando por un nuevo sendero que, aunque inesperado, se sentía auténtico y significativo. Tenía a Diego, cuya inocencia y curiosidad natural les recordaba diariamente por qué luchaban por un mundo mejor. Tenía a sus suegros, a Claudia, a un creciente círculo de aliados unidos por la convicción de que la medicina debería sanar, no dañar. Mientras tomaba el teléfono para hablar con Sofía, Elena se permitió un momento de gratitud. Aquel cumpleaños interrumpido, que en su momento pareció una catástrofe cuando Javier la señaló públicamente, había sido en realidad el catalizador de un cambio necesario y profundo. No solo en el sistema de salud, sino en sus propias vidas. Sofía, buenos días, saludó, su voz firme y decidida. Estoy lista para escuchar lo que tienes. Y para seguir adelante con lo que sea necesario. Afuera, el cielo de la Ciudad de México lucía excepcionalmente claro. Un nuevo día, un nuevo comienzo. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te ha conmovido la valentía de Elena y Javier y su lucha por la verdad a pesar de todos los obstáculos, no olvides dejarnos tu comentario contándonos qué te pareció este intenso drama familiar. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Qué harías tú en su situación? Apoya nuestro canal dando like a este video y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que toca el corazón.